Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a algo mejor, Señor. Algo que el mundo no nos ofrece, Señor. Y has bendecido a los que son humildes en espíritu. Señor, nos humillamos una vez más, Señor, para escuchar tu palabra, para que hables a nuestros corazones, Señor, para que podamos gloriar en tu nombre y traerte gloria. Te damos gracias, Señor, por el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos en Santiago 5. Que diga Santiago 2. Santiago 2. La semana pasada cubrimos versículos 1 a 4. Hoy estaremos en el versículo 5. Estamos adentro de una unidad literaria de Santiago 2, que viene siendo versículos 1 a 13. Podemos llamar eso parte 2 de la unidad literaria. Pero la semana pasada nos cubrimos, el título del mensaje fue ¿Es el favoritismo un pecado? Y ahora estaremos en los pobres en espíritu serán ricos. Los pobres en espíritu serán ricos. Vamos a leer versículos 5 a 13 para recibir el contexto. Dice: hermanos míos, amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son ricos los que oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora vamos a leer versículo 5 una vez más, porque eso es nuestro versículo de hoy. Hermanos míos amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Otra vez, Pablo aquí está hablando a los cristianos judíos que están en la dispersa o la dispersión. Está hablando a cristianos que escuchan la palabra, pero no hacen la palabra. Eso es nuestro texto. Y otra vez, eso es una prueba de la salvación genuino. Una prueba de la salvación genuina, la salvación verdadero. La gente que escucha la palabra y hace la palabra son los que son hijos de Dios. Y aparte de eso, todo lo que escucha sería mentira. Escucha, dice, hermanos míos amados. Hermanos míos amados. Eso lo encontramos en el versículo 2 y también en el versículo 5, el de hoy. Es una palabra que Santiago repite mucho. Él repite mucho más que encontramos en el resto de la Biblia, créelo o no. Dice, hermanos míos amados, está 5 veces en la Biblia, pero se encuentra 3 veces en Santiago. Hermanos míos
se encuentra 22 veces en la Biblia, pero nada más, pero 8 veces aquí en Santiago. Entonces, obviamente, Santiago está escribiendo con un sentir diferente. Obviamente, él ama a su gente, a su pueblo, él ama y realmente desea que les vaya bien. Entonces, él habla como un pastor verdadero, él habla como un pastor que realmente, un pastor que no importa cuántos van a su iglesia, un pastor que no importa cuántos son los diezmos y las ofrendas, sino un pastor que solamente quiere que le vaya bien donde estén con Dios. Es una palabra griego, quiere decir una familia con el mismo Padre que andan trabajando en unidad. Así es como él está escribiendo a los judíos cristianos que están pasando por una prueba. Su motivación por escribir ese amor no es para ganancias deshonestas. Su razón por predicar es porque quiere decir la verdad de Dios, quiere que la gente capta, quiere que la gente reciba una palabra implantada con humildad para que sus vidas puedan ser cambiadas, para que el Espíritu Santo pueda venir a morar adentro de ellos realmente. Esa palabra ahí dice, escuchen, hermanos míos amados, escuchen. ¿Cuántas veces realmente escuchamos la palabra? Es decir, regresamos a la casa y hablamos con nuestro cónyuge. Mi amor, ¿qué palabra hoy, verdad? ¿Qué crees que Dios nos está diciendo? ¿Eso parece a nuestra vida ahora mismo? ¿O realmente Dios nos está pidiendo un cambio con la palabra? Porque todo eso puede resultar en simplemente diversión, ¿no? Hoy estuvo buena la palabra, ¿qué quieres comer? Y nos olvida, ¿no? ¿Qué tanto meditamos las palabras durante la semana? ¿No? ¡Wow! El Señor. Y luego en nuestra autoexaminación, ¿qué hacemos en este aspecto? ¿Cuántos sermones hemos escuchado? ¿Cuántos años hemos sido cristianos? Si podríamos contar los sermones que hemos escuchado, ¿cuántos serían? Entonces, digo eso porque Santiago dice, escuchen, y luego lo dice con un amor, con una ternura, como que, por favor, quiero que captan. Y eso es la manera que la prédica debería de estar dando importancia a la palabra de Dios y ninguna cosa más en el servicio. No los diezmos, no las ofrendas, y tampoco es la alabanza, porque es la palabra que nos lleva a la alabanza. La alabanza es importante, sí, pero sin la palabra de Dios no existe alabanza a Dios. Pero mientras que tengamos la palabra de Dios, tan solo de predicar su palabra es alabar a Dios, es elogiarlo. Entonces él dice, escuche. ¿Y cuánto es que realmente hemos cambiado en la vida? Luego dice él, escogió Dios a los pobres. Él pone, y Dios nos está diciendo aquí, por medio de Santiago, ¿dónde están las afecciones de Dios? ¿Dónde están? Están sobre los pobres. En ningún lugar en toda la Biblia usted va a encontrar algún lugar donde habla algo parecido a los ricos. Por ningún lado. Dios, sus afecciones están por medio de los pobres y por eso es una de las razones que Él dice que muchos ricos no entrarán en el reino de Dios. Siempre cuando Dios menciona a los ricos, viene con una advertencia, y eso lo cubriremos la semana que entra. Pero vamos a 1 Corintios 1. 1 Corintios 1 para poder entender lo que Dios nos está diciendo aquí.
Vamos a escuchar lo que Dios nos está diciendo aquí. 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 a 28. Dice la palabra, dice 1 Corintios 1, 26 a 28. Pues consideran, hermanos, su llamamiento, medio similar a Santiago, ¿no? Cuando él dice, escuchen. Y Pablo aquí dice, pues consideren, hermanos, su llamamiento. Y luego procede a decirnos algo. Dice, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. Mucha gente en este mundo están al revés. Ellos piensan que Dios aprecia ciertas cosas y realmente, por no entrar en la palabra de Dios, Dios aprecia otras cosas. Por ejemplo, quizás en una mega iglesia, la gente dice, wow, mira la obra, mira cuánto dinero ha invertido a Dios. Dios debe de estar muy orgulloso cuando no puede ser más lejos de la verdad. Y vas a una iglesia pequeña donde realmente adoran a Dios y Dios está más agrado con algo así que en una mega iglesia, aunque mucha gente estaría de acuerdo, pero el pueblo de Dios siempre estaban en la minoridad, siempre eran personas que estaban odiados por Dios. Entonces tenemos que entender que el camino es estrecha. Ahora, los pobres en el espíritu, ¿quiénes son? Dice, no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos. Vamos a Mateo 5. Mateo 5. Aquí realmente Santiago sí está hablando a gente que son pobres. Financieramente ellos no tienen mucho dinero, están en aflicción, no tienen recursos. Están pasando por aflicciones en la dispersión, pero Dios siempre obra de esa manera. Qué chistoso, ¿no? Que Dios siempre cuando alguien pasa por una prueba, inmediatamente su mente se va hacia, tengo que regresar a la iglesia, tengo que regresarme a las cosas de Dios. Y eso es porque Dios nos llama. Dios nos llama por medio de la aflicción y las tribulaciones. Él desde el principio no quiere que nos alejemos, pero hemos alejado. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. La vida es difícil a veces. Y a veces pasamos por aflicción y pasamos por cosas difíciles, pero si realmente vamos a decir las cosas como son, Dios es difícil. Si Dios dice que el camino es estrecho y son pocos que lo hayan, tenemos que admitir que Dios está difícil. Para llegar a Él es difícil, no es algo sencillo de simplemente decir una oración. Y mucha gente trata de escapar de sus problemas, tratan de escapar por medio de decretar y decir, no, lejos eso, todo lo malo es de Satanás y todo lo bueno es de Dios. Así es que voy a venir en contra de todo lo que quiere afectar mi vida y voy a aferrarme a todo lo bueno. Entonces, y creo que si estudiamos la Biblia correctamente, sabemos que Dios envía cosas.
las cosas vienen de Dios también, la aflicción viene de Dios. ¿Quién es el que ofreció Job a Satanás? Fue Dios. ¿Has considerado mi siervo Job? Y entonces Dios dio el permiso para que Job trabajara en su vida de una manera negativa. Nosotros necesitamos entender eso también. A veces es bueno que nosotros estemos pasando por una aflicción. Aunque no sea popular ese mensaje, es bíblico. Pobre en espíritu son personas que reconocen su pobreza espiritual. Me refiero a eso, nuestra pobreza espiritual, es de que sin Dios no somos nadie, no somos nada, no podemos existir. Nuestro próximo aliento viene de Dios. En Él todo consiste, por Él todo está amarrado. Un segundo sin Dios y colapsa todo. Entonces reconocemos que necesitamos a Dios en todo lo que hacemos. A eso me refiero con la pobreza espiritual. Pobre es un sinónimo por humilde. Los que dependen de Dios por perseguir a la justicia y no a ellos son humildes, son pobres. Los que buscan la humildad, los que buscan la justicia de Dios son personas humildes y son personas pobres en espíritu. No quiere decir que son débiles, quiere decir que son pobres en espíritu. Nuestra humildad y dependencia sobre Dios nos impulsa hacia el reino de Dios. Nos impulsa hacia el reino de Dios. Nos va llevando, nos maneja hacia allá. Ahora, vemos expandemos un poquito más. Dice, los pobres de este mundo. Los pobres de ese mundo. Santiago ahora no quiere decir que los ricos están en una desventaja, queriendo decir, bueno, le voy a favorecer a los pobres y no voy a favorecer a los ricos. Santiago no nos está diciendo esto, pero que los pobres están más dispuestos, tienen un espíritu más humilde cuando llega a un difícil, una aflicción, y ellos reconocen por la falta de recursos, de dinero, de lo que sea, de algo que le falta en su vida, ellos reconocen, mi vida no está completo, algo me hace falta. Pero los ricos están en una situación en que ellos simplemente dependen en ellos mismos y ellos no sienten la necesidad. Quizás lo que ellos sienten es un deseo, pero ese deseo, como son autos independientes, no necesitan buscar de Dios. La gente sin necesidades físicamente solamente tienen capacidad de sentir, pero no en su espíritu. Y a veces son cosas de deseo. Ahora miramos rico en fe, antes de que entramos en lo profundo del mensaje de hoy. La Biblia dice rico en fe. Eso describe el pobre en espíritu. El pobre en espíritu es rico en fe. Entonces mucha gente puedes mirar eso y sentir que es como un término derogatorio o es algo negativo, pero en eso nos expresamos nuestra fe. No puede ser más lejos de la verdad eso. Eso describe el pobre en espíritu. Si tú y yo somos ricos en fe, entonces somos pobres en espíritus. Somos pobres en espíritu. Si es así, entonces somos cristianos verdaderos y tenemos las riquezas verdaderas. Los valoramos y no buscamos otras cosas, nos buscamos las cosas de Dios. Y por eso tú miras a mucha gente que ellos
simplemente de tener una conversación sobre Dios y Cristo y las riquezas de Cristo les cuesta trabajo. Y en su mente ellos quieren cambiar la tema. No, ellos quieren hablar de otras cosas. Pero los verdaderos cristianos hablan de las cosas de Cristo. Hermano, ¿te imaginas aquel día cuando ya estamos en la presencia del Señor? ¡Wow! Sí, oye, hermano, ¿qué has estado estudiando esta semana? Pues este versículo. ¡Oh, qué padre! Mira, explícame, siempre he querido saber más de esto. Y los que no son cristianos, los que realmente no son ricos en fe, tienen la tendencia de hablar de cosas mundanas, ¿no? ¿Dónde quieres ir de vacaciones? ¿Qué quieres hacer de comer? Etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Así es. Nosotros buscamos de cosas que son más valiosos. Ese mundo se está pereciendo, se está yendo. Nosotros nos estamos yendo. Ahora vamos a entrar en un área, vamos a hacernos unas preguntas para que podamos meditar sobre, porque ese es un buen versículo que podemos meditar, que nos puede ayudar a tener de estar rico en fe. Y se tiene que ver con la palabra rico. Vamos a 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6. Cuestionándonos, es de gran uso en cada área de nuestra vida santa. El autoexaminación en 2 de Corintios 13, versículo 5, es algo que debe de estar en nuestra mente todo el tiempo cuando estamos leyendo la palabra de Dios, examinando. ¿Cumplo con eso, Señor? ¿Necesito más de eso, Señor? Revélamelo, Señor. Yo quiero agradarte. Y pregunta número 1, se los voy a decir mientras que leemos ese versículo en 1 Timoteo 6, 18. Pregúntate a ti mismo, ¿soy ricos en buenas obras? ¿Soy ricos en buenas obras? Y la Escritura dice en 1 Timoteo 6, 18, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. No ricos en buenas obras de vez en cuando, sino la implicación aquí, la idea o la imagen aquí es de que el creyente tiene que buscar las buenas obras. Lo está buscando donde él vaya y de repente está listo para no solamente escuchar la palabra, sino hacer la palabra, ser obediente a la palabra de Dios. ¿Soy rico en buenas obras? Hazte esa pregunta a ustedes mismos cuando estás meditando esas escrituras. Lucas 12. Vamos a Lucas 12. Y versículo 21. Hazte esa pregunta. ¿Soy rico hacia Dios? ¿Soy rico para con Dios? Dice Lucas 12, versículo 21. Dice, así es el que acumula tesoro para sí. Y no está hablando solamente al millonario ahí. Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Es posible tener tan poquito en la vida, pero a la vez poseer tanto. Y nosotros, porque vivimos en Estados Unidos, tenemos la tendencia de pensar de que ser rico es tener muchas posesiones, de tener cosas en el garaje, cosas amontonadas, porque ¿qué es lo que decimos? Algún día quizás lo voy a necesitar. Y mientras estamos ignorando la Biblia, ¿no? Pero no hacemos esa misma pregunta acerca de la Biblia, ¿no? Quizás algún día lo voy a ocupar. Y nosotros pasamos por la vida enfocando en cosas equivocadas y no llegamos a ser
ricos para con Dios. Simplemente de leer la palabra de Dios diario es ser rico para con Dios. Es de darle gloria. Y decir, me imagino que Dios diciendo, wow, mira a mi hijo, lo ve tan necesario y eso es valioso para mí. Me quiere agradar, quiere darme la gloria. Quiere ser rico para conmigo, dice el Señor. Luego vamos a 2 de Corintios 6. 2 de Corintios 6 y versículo 10. Pregúntate a eso. ¿Estás enriqueciendo a los demás? ¿Estás enriqueciendo a los demás? 2 de Corintios 6, versículo 10 dice, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todos. La gente piensa que son tan pobres que no pueden dar nada, cuando otra vez eso es muy lejos de la verdad. Yo creo que nos traemos más gloria a Dios. Ahora le voy a decir, es cierto, por completo. Traemos más gloria a Dios cuando adoramos y alabamos y leemos la palabra y caen nuestras lágrimas sobre la alfombra que cuando damos dinero, cuando hacemos una buena obra, porque en esto, en las cosas de devoción, en nuestro tiempo privado, no hay ningún egoísmo ahí, no hay ninguna razón que podemos decir nosotros que o alguien nos puede decir, lo hiciste para ganar algo. Pero muchas veces la gente da dinero para recibir algo, hacen una buena obra para recibir algo a cambio. Entonces, debemos de hacer otros ricos. ¿Y cómo hacemos eso? Predicando el Evangelio de Dios, haciendo ellos ricos. Pero aquí dice la palabra que poseyendo, dice, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Realmente tenemos todo nosotros en el Evangelio. Somos más ricos que un billonario que tiene mucho, mucho dinero. Un incrédulo billonario que se va, su camino ahorita es hacia el infierno. Somos mucho más ricos que ellos. Somos mucho más ricos que ellos. Y de por sí, la Biblia en nuestro texto dice, seguimos en nuestro texto, versículo 5, dice, herederos del reino que Él prometió. Herederos del reino que Él prometió. Si nosotros pasamos este examen, acuérdate que Santiago casi está lleno de exámenes por todo el libro de Santiago. Si pasamos esos exámenes, las preguntas 1 a 3, si somos enriqueciendo a los demás, si somos ricos para con Dios, y si somos ricos en buenas obras, entonces pasamos a la próxima, es esto, herederos del reino que Él prometió. Y para eso vamos a 2 de Corintios 8. 2 de Corintios 8. Herederos del reino que Él prometió. Segundo de Corintios 8 y versículo 9 dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegarán a ser ricos. Yo creo que si realmente eso estaba trabajando en nuestra vida, nosotros viviríamos de una manera diferente. Si realmente sabíamos, ¿cómo se porta un niño que sabe que mañana es Navidad? O sabe que mañana nos vamos a ir a Disneylandia.
se porta y se está hablando, o sea, no importa lo que está contento, está gozoso, no importa. Él está mirando hacia adelante a lo que va a heredar, a lo que va a recibir el niño. Jesús o Dios quebró al cielo para hacernos ricos, porque Dios miró hacia el futuro a sus hijos y sus hijas y murió por ellos y fue voluntariamente a la cruz. Y digo a nosotros también estamos dispuestos a recoger nuestra cruz voluntariamente por Él, enriquecer a los demás, hacer buenas obras, hacer rico para con Él. Debemos de hacer eso. Eso es la prueba de un verdadero cristiano. Vamos a Lucas 12. Lucas 12. La pobreza de Cristo es la fuente de nuestras riquezas. La pobreza de Cristo es la fuente de nuestras riquezas. Cuando te das cuenta de eso, te das cuenta que no necesitas nada más en este mundo. Solamente necesitas a Cristo. Versículo 32 de Lucas 12 dice: No temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darle el reino. O sea, los escogió. Y entonces, ¿por qué vamos a ser personas tristes en este mundo? Pase lo que pase en el mundo, la Biblia dice el peor que el enemigo que puede hacer es matarnos. Y realmente nos ha hecho un favor. Si es que Dios permite que nos lleve, estaremos con el Señor. Entonces, ¿por qué nos afanamos? ¿Por qué preocupamos? ¿Por qué tenemos miedo todos los días en esta vida? Cuando realmente el Señor nos ha heredado el reino. Wow. La gente que siempre están en temor realmente no tienen una idea de lo que es tener fe verdadero. La fe verdadero. Y aquí es cuando llegamos al último parte donde vamos a morar. A los que lo aman. Santiago 2, versículo 5, la última parte dice: a los que lo aman. Herederos del reino que Él prometió a los que lo aman. No debemos estar buscando en ningún otro lado para las cosas de Dios más que en Cristo Jesús, más en lo que Él nos ha heredado. Imagínate si ustedes estuvieran, le dijeron, hay un familiar que les ha heredado $1,000,000. Y ustedes, ¿quién es? ¿No? Y empieza a Google, ¿no? Quiere saber más de él. ¿Y cómo es que me sabía de mí? ¿Y cómo es que, a ver el linaje? ¿Y cómo estoy relacionado? Quiere saber más del familiar que le heredó mucho dinero. Y nosotros realmente queremos saber más de nuestro Dios que nos ha heredado algo tan increíble que es incomprensible lo que Dios nos ha heredado. ¿Qué tanto estamos investigando por medio de las Escrituras para saber qué es lo que Dios ha heredado para nosotros? Pues vamos a mirar lo que nos ha heredado. 1 Corintios 2. 1 Corintios 2, de tener esa promesa en versículo 9, 1 Corintios 2, versículo 9, para tener esa promesa de Dios, wow. Dice Dios, dice Pablo, inspirado por Dios, 1 Corintios 2, versículo 9, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Para los que lo aman. ¿Y quiénes son los que lo aman? Son los que hacen su voluntad, los que le obedecen, los que hacen, no solamente escuchan la palabra de Dios, los que meditan, los que hacen preguntas sobre la Biblia, los que enriquecen a muchos, los que son ricos para con Dios, los que son ricos en buenas obras.
Pero como que está diciendo, tengo un gran sorpresa para ustedes, tanto que ni lo pueden imaginar lo que tengo esperándolos cuando lleguen al cielo. Entonces nosotros, ¿por qué tanto nos aferramos a las cosas de este mundo? Tanto buscamos felicidad en otras cosas y no la felicidad que Dios nos ofrece. Es algo muy pobre de que la gente no quiere saber mucho de Dios. Si decimos que creemos esto, yo sí amo al Señor y nuestra vida muestra una preferencia para unos y no otros, entonces no es cierto. No es cierto. Nuestra vida está, porque aquí en el contexto estamos viendo de que consideramos o damos favoritismo o somos parcial en las cosas de Dios. Tratamos unos diferentes que otros. Y si realmente tratamos a la gente diferente, entonces puede ser que no somos hijos de Dios. Puede ser, porque esa es una prueba. Y debemos de hacernos esas preguntas para ver si realmente pasamos la prueba. Porque será como dice Pablo, ¿no? Quizás no pasamos la prueba y seremos descalificados. Segundo de Timoteo. Segundo de Timoteo. Vamos a ver otro más, un poco más de lo que es una imagen de los que realmente aman a Dios. Segundo de Timoteo 4 y versículo 8. Dice, en el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y hay gente aquí que dicen que prefiera que el Señor no regrese. No, ya después, cuando ya termino mi carrera, ya cuando termina de lograr lo que yo quiero lograr en este mundo, los que aman su venida. ¿Quién está preparado el reino de Dios para los que le aman? ¿Y cómo lo aman ellos? Porque son hacedores y no solamente oidores de la palabra de Dios. Son ricos hacia Dios y son ricos en buenas obras. No solamente podemos agregar Dios a nuestra vida. Él tiene que ser el centro. Porque si Dios no es el centro de nuestra vida y controla todos nuestros movimientos, quizás nos estamos engañando a nosotros mismos. Como dice Santiago en capítulo 1. Quizás nos estamos engañando. Es una grande pregunta, lo cual para los que son más fuertes en Dios, todavía deberían de hacer esa pregunta. O sea, yo todavía me hago esa pregunta. ¿Me estoy engañando a mí mismo, Señor? O sea, ¿eso es un juego para mí? ¿Estoy buscando los elogios del pueblo, de la gente? ¿O realmente quiero bendecirte, quiero hacerte rico y enriquecer a los demás? Y tengo que analizar mi vida y buscar hasta muy profundo para ver si no estoy engañando a mí mismo. Si los pastores deben de hacerlo hoy en día, ¿qué tanto más los demás? ¿Qué tantos más? Todo lo que tenemos que hacer es amarle, nada más. Y Él dice que Él hará todo lo demás. Simplemente enfoquemos en Él. Vamos a Proverbios 8. Proverbios 8. Aquí el contexto que vamos a mirar está hablando de la sabiduría, pero si conocemos los atributos de Dios, sabemos que Dios es la sabiduría. No solamente posea, pero Él es la sabiduría. Proverbios 8, versículos 17 a 21.
Amo a los que me aman. Amo a los que me aman. Y los que me buscan con diligencia me hallarán. Conmigo están las riquezas y el honor, la fortuna duradera y la justicia. Mi fruto es mejor que el oro puro. Y mi ganancia es mejor que la plata escogida. Yo ando por el camino de la justicia, por en medio de las sendas del derecho, para otorgar heredad a los que me aman y así llenar sus tesoros. Él va a llenar nuestros tesoros con algo que no podemos ni imaginar algún día cuando estamos en el cielo. Así es. Ahora vamos vamos a 2 de Corintios 6 una vez más para leer, porque quiero darles un poquito de lo que quiere decir los que son hijos de Dios, los que son pobres en espíritu, cómo actúan ellos, cómo ellos son bienaventurados, cómo son bendecidos, en qué manera actúa o es uno que es pobre en espíritu. Pobre en espíritu, porque el contraste que Santiago nos está dando aquí es entre uno que prefiere, y en este caso tenemos, parece ser un pastor que ve el rico y lo pone enfrente porque él da preferencia a él. Y la prueba es Santiago diciendo, oye, deberías examinarte porque quizás no eres salvo. Y entonces el contraste es aquí, y vamos a mirar que ya habíamos leído versículo 10, pero empezamos 2 de Corintios 6 y empezamos desde versículo 4. Dice, pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, con paciencia, con bondad, en el Espíritu Santo, con amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia, para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores, pero veraces. Somos tratados como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero vivimos, como castigados, pero no condenados a muerte, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. ¿Te das cuenta lo que es un cristiano verdadero? ¿Te das cuenta que el cristiano del primer siglo no tiene nada que ver, no parece de ninguna forma los supuestamente autoproclamados cristianos de hoy en día? Y si realmente nosotros vamos a pasar la prueba que Él nos ha dado, el que nos está dando, deberíamos examinar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Y no buscar cosas, por ejemplo, mucha gente está buscando un evangelio diferente. Buscan sentimientos, buscan el Espíritu Santo en la forma de escalofrío en el piel, buscan los milagros, buscan sanidades, pero nada de esos es Cristo. Cristo es Cristo. Simplemente la gente hoy en día están buscando los beneficios de Dios nada más. Nada más quieren los beneficios. Quédate allá, Señor, dame tus beneficios y ya me voy. Y por eso un buen pastor que yo conozco, él dice, ¿por qué la gente quiere ir al cielo si Dios está ahí?
Ves vacío las iglesias hoy en día y la gente dice quiere ir al cielo, supuestamente. La gente debe de estar en la iglesia y no están. Es porque ellos no creen en la palabra y no creen que Dios está en la iglesia porque realmente no crean en Dios. Eso es la mera verdad. No creen en Dios. Aunque ellos te van a jurar todo el día, yo amo al Señor, yo lo amo, yo lo amo, yo lo amo. Y aquí en ese texto, 2 Corintios 6, 4 a 10, examinamos nuestra vida y digamos que si parece algo así. Ahora nosotros sabemos que vivimos en Estados Unidos y no existe la persecución como existía en el primer siglo. Pero dime, yo pienso que una actitud para los que viven en Estados Unidos sería de hacer todo lo que pueden, ¿no? Si fuera yo de invertir, enviar cada centavo que yo tengo para los santos que se están sufriendo en otros países. Realmente entrar en la palabra de Dios y sudar y estudiar por la gente de Dios para que podamos capturar lo que es un cristiano verdadero. Y ahora, si no es ese suficiente y si necesitamos un ejemplo, tenemos el ejemplo de Jesucristo, que Él hizo todo eso por nosotros. También fue pobre en espíritu. Pero si necesitamos otro ejemplo más, vamos a Hebreos 11. Hebreos 11. Si quieren un versículo más, vamos a Hebreos 11, empezamos en versículo 24, miramos a la vida de Moisés. Hebreos 11, versículo 24, dice: por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Rehusó los títulos de este mundo, rehusó los beneficios y los privilegios que le ofrecía Faraón. Dice, no, yo no quiero esas cosas, yo quiero las cosas, y si se involucra a sufrir, quiero sufrir con mi gente. Y aun cuando fue la última vez que nosotros hemos investigado qué es lo que se están sufriendo y qué aflicción se está pasando los mártires en otros países, que la prensa de Estados Unidos no les gusta mostrar. Dice, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. 25, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. 26, consideró como Pablo y como Santiago, consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. 27, por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Consideró mayores riquezas el aprobio de Cristo. O sea, fue más preferible que fue él odiado y perseguido y sufrir aflicción que los placeres de este mundo. Wow, eso parece a mi vida, Señor. Mira, a veces no simplemente es decir, ay, búscame algo de sufrir, dame un látigo para pegar mi espalda. No estamos diciendo esto, para nada. Hay gente que hace eso y no es bíblico. Lo que estamos diciendo aquí es, pero sufrimos en oración con nuestros hermanos. Salen nuestras lágrimas porque realmente nos duele verlos en aflicción. Y aquí dice, porque no tenía la mirada puesta en la recompensa. Nuestra mirada debe de estar enfocada en la recompensa, y nuestra recompensa es Jesucristo. Lo que Él nos ha prometido, la herencia que tú y yo, si somos cristianos, vamos a experimentar algún día. Y luego, por último, dice, por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey. Sin temer la ira del rey. ¿Y cómo es posible que él
no temió la ira del rey, si era el más poderoso del mundo en aquel tiempo. Es lo que dice ahí, porque como viendo al invisible, su enfoque estaba sobre Dios. Él vio al invisible y más como diciendo a Faraón, no hay nada que me puedes hacer a mí. Mátame. ¿Qué vas a hacer? O sea, Dios es todo, Dios controla todo, Dios controla mi vida y nada de lo que tú haces va a prevalecer porque yo tengo la herencia de Dios. Y aún tenemos gente que tienen mucho miedo. Hacen llamadas al altar todas las semanas, semana tras semana, para el que está en aflicción y necesita algo, venga aquí. Para el que está, y entonces la gente va en el altar y van llorando y supuestamente ellos se van limpiando por dentro y aún la semana siguiente es lo mismo. Y nunca progresamos a la carne, que es la palabra de Dios, en madurez, nunca llegamos a ser como Moisés. Aquí, nunca llegamos a ser como está en 2 Corintios 6, ¿no? Esa cualidad nunca se ha reflejado en nuestra vida porque no hemos llegado a la madurez que Dios quiere en nuestra vida. De decir, ¿sabes qué? No necesito señales, no necesito ver maravillas, no necesito ver sanidad en mi vida, Señor. Simplemente de saber, Señor, de tu palabra y que tú me lo heredaste, yo creo, Señor. Y aunque pase lo peor en mi vida, yo seguiré adorándote a ti y entregando todo a ti, sufriendo por ti, como dice Job, ¿no? Aunque tú me mates, aún te daré gloria, aunque tú me mates. Y para nuestro último escritura hoy, vamos a Mateo 25. Mateo 25. Así es como necesitamos vivir nuestra vida, como Pablo, como Santiago, como Moisés y como Cristo. Eso es, Mateo 25 y versículo 34. Y si nosotros hemos vivido nuestra vida así, entonces es lo nuestro, lo que está en versículo 34, que dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Dios nos escogió desde la fundación del mundo. Él nos vio desde la eternidad y nos invita para heredar el reino de Dios. Y nos dice también qué es lo que se necesita para poder cumplir, para poder amarle. Y nosotros necesitamos cumplir con nuestra parte de amarle en la manera que Él nos dice, no en la manera que nosotros queremos, Señor. Vamos a orar. Señor, pedimos, Señor, tu ayuda, porque sabemos que el camino es estrecho. Sabemos, Señor, que pocos lo van a hallar. Y nosotros queremos ser uno de ellos, Señor. Apruébanos, Señor. Queremos ser de los que te aman, los que te hacen caso, los que te obedecen, los que hacen, no solamente escuchan, los que enriquecen a muchos, los que son ricos en buenas obras y son ricos para contigo, Señor. Pero ¿sabes qué, Señor? Eso es imposible si no tenemos a ti, Señor, si tú mismo no estás obrando eso en nuestra vida. Por favor, Señor, pido para la gente, tu pueblo de Dios, llámelos, que ellos examinan sus vidas para que puedan mirar que es algo cierto en su vida o no, para que puedan conocer la verdad y para que la verdad les puede dejar libre. Oramos todo eso en tu nombre, Señor, lo cual merece toda la gloria, toda la honra y todo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.